En Cuba, estadísticas oficiales revelan que en el caso de los nuevos actores económicos aprobados en el país, la presencia masculina a la cabeza de los negocios supera con creces a la femenina. Según datos del Ministerio de Economía y Planificación, hasta junio de este año, las mujeres socias de MIPYMES y cooperativas no agropecuarias representaban apenas el 25%. ¿Significa esto que para los hombres cubanos es más fácil liderar un negocio? ¿Qué dificultades enfrentan las mujeres emprendedoras? Las invitadas de hoy demuestran que sí es posible hacer prosperar un negocio en nuestro país. Sobre cómo lo han logrado y cuánto se necesita alcanzar todavía para hacer menos complejo su camino, conversaremos hoy en Buen Cubano. Y por eso tengo el placer de recibir en el estudio a Cindy Pérez Osejo, quien es presidenta de la Agencia de Cuidados Tatamanía, la primera dedicada a los cuidados del adulto mayor en Cuba. Y también a Suselmis Martín Guilarte, quien es máster en gestión de diseño y fundadora de SMG, empresa de creación, desarrollo y posicionamiento de marcas valiosas desde un enfoque de branding. Les doy la bienvenida, por favor, pasen a nuestro estudio. Es la primera vez que están en Buen Cubano, así que para nosotros es un gran placer. Solamente quiero preguntarles algo, ¿ha sido complicado, ha sido muy difícil el camino? Sí, siempre. Pero ¿están seguras de que ha sido una buena elección? Claro. La mejor de las elecciones. Qué bueno, sobre todo eso conversaremos hoy en nuestro programa. ¿Estamos listas? Y entonces, así comenzamos. Continuamos en Buen Cubano y hoy hablamos sobre mujeres emprendedoras en nuestro país. Y Suselmis, quisiera preguntarte, llevas muchísimo tiempo, o sea, tienes amplia experiencia en la comunicación social. Y por eso quisiera preguntarte, porque sé que comenzaste tu labor profesional con el Estado. Y bueno, ¿cómo surgió la necesidad de comenzar un proyecto que fuera tuyo? Bueno, crear algo propio era un sueño de niña, por increíble que parezca, ¿no? Yo jugaba, como muchas niñas, a la maestra y todo eso, yo hoy doy clases, pero también interactuaba mucho en esto, ponía los muñequitos y yo quería que hicieran cosas, que crearan cosas, y por eso estudié comunicación, ¿no? Porque me permite estar creando todo el tiempo. Y como bien dices, estuve trabajando mucho tiempo en el sector estatal, pero yo quería hacer cosas diferentes para ese sector privado que estaban haciendo, porque también fue un momento circunstancial cuando comienzo, o sea, cuando me decido a irme a hacer algo en el sector privado es porque también estaba el mercado. Y yo quería que esos nuevos emprendedores que yo sabía que iban a estar necesitando esas herramientas de comunicación, que ya yo tenía la experiencia, bueno, pues yo quería involucrarme en esos procesos. Y así decido crear este emprendimiento para ayudar a las marcas cubanas a consolidarse en el mercado. En tu caso, Cindy, quisiera preguntarte, porque sé que eres graduada de Derecho y sorprende un poco que una muchacha joven haya decidido alejarse un poquito, estoy segura que no completamente, del mundo del derecho para emprender también un proyecto diferente, una agencia de cuidados para el adulto mayor. ¿Cómo fue? A ver, no fue difícil, pero sí muy sacrificado. Al dejar toda la parte como tal legal del derecho, pues iniciamos aquí en la agencia y fue bastante trabajoso, muchas horas de sacrificio, pero valieron la pena. Porque como tal, la parte de como abogado, pues me lleva mucho sacrificio, conlleva mucho trabajo y todo esto lo trasladamos hacia la agencia. Y me imagino también que todo ese conocimiento, ese bagaje legal les haya ayudado también a conformar todo el proyecto y todo el proceso que se necesita. Todo el proyecto legal, desde los basamentos legales de la agencia hasta todo el proceso como tal hasta el día de hoy de la agencia como tal. ¿Y no sentiste miedo de dejar ese mundo que sí, de alguna manera era, digo yo, ese camino era seguro, ¿no? Porque habías estudiado Derecho y o sea, ese camino ya lo ibas transitando.
y lo dejaste para emprender. ¿Te dio miedo? Claro, claro que dio miedo, mucho miedo, pero me tuve que reponer a las circunstancias y enfrentarme a lo que estaba sucediendo, y todo siempre fue para salir adelante también como mujer, como madre, y fue un paso bien arriesgado, verdaderamente. Y seamos sinceras, en tu caso, Suselmi, ¿sentiste miedo o tú sí estabas bien segura de que en algún momento ibas a terminar por ese camino? Mira, yo estaba segura, yo sabía lo que quería hacer, pero miedo siempre hay. Yo recuerdo cuando le di la noticia a mis padres, porque claro, sabes, vienes como muy educada de terminar la universidad, tienes un buen trabajo, tenía un muy buen trabajo. ¿Dónde trabajabas tú en ese momento? En la Sociedad Mercantil de la Biofan. Con un buen equipo, o sea, como una empresa sólida. Exacto, con comunicación además claro, seria. Y además que me motivaba porque mis compañeros de trabajo geniales y con ellos aprendía muchísimo, o sea, estaba bien. Pero yo quería un poco más y sobre todo, ya te digo, o sea, vi el escenario y la posibilidad de hacer lo que yo quería hacer desde niña, que era yo dirigir mis cosas y llevar a la comunicación a otro nivel. Y se dio, y entonces le di la noticia a mis padres comiendo. Mi esposo siempre me dice, se te fue la mano, tenías que haber aprovechado otro momento, porque ellos se quedaron así, porque les dije, por cierto, hoy pedí la baja, se quedaron así, como, ahora sí se volvió loca, ¿no? O sea, ellos siempre me han apoyado, pero no lo entendían. No lo entendieron, pero lo respetaron. Es una noticia que puede impactar, claro. Sobre todo en nuestro país cuando comenzaban todos estos tránsitos, ¿verdad? Era incierto, completamente incierto, o sea, me estaba lanzando a una aventura que no sabía cómo iba a salir, pero algo me decía que valía la pena. Y ya está, y así empecé. No puedo decirte hoy, y me gustaría que las mujeres que estén viendo el programa, las mujeres emprendedoras, sepan que todo no es color rosa, ¿ok? Hoy, por ejemplo, tienes vías mucho más fáciles para conseguir clientes porque están las redes sociales, puedes trabajarlas, pueden llegar a ti. Yo empecé tocando puertas. O sea, le estábamos comentando fuera de cámara porque uno también, ¿sabes? Vendes imagen y a veces yo iba tocando esta puerta y el próximo negocio me tocaba en 3 cuadras. Pues me ponía mis sandalitas, caminaba mis 3 cuadras y antes de llegar me ponía los tacones y entonces iba todo muy sutil ¿sabes? A ofrecer los servicios. O sea, que así comenzamos. Y me llama la atención algo que dices y es que no todo es color de rosas. Yo les propongo a ustedes hacer una pequeña pausa en la conversación. A usted le comento que hoy tendremos muchos tips, también muchos secretos de estas 2 mujeres cubanas emprendedoras. No hablaremos solamente de lo bien que les ha ido, sino también, como ellas dicen, no todo es color de rosas, por lo tanto hablaremos también de los obstáculos que han debido sortear. Quédese con nosotros. Conocer a Anabel es saber que la familia es lo más importante. Es atreverse sin que importen riesgos, porque encontrar la solución es lo imprescindible. Es conocer a Jonathan CG, un proyecto de desarrollo local enfocado en garantizar, a través de productos naturales, una mejor calidad de vida para todos. Surge con el nacimiento de mi hijo, que nace con una condición de dermatitis atópica, que es una condición de la que poco se habla en el país y que es una condición multisistémica y que lleva un cuidado específico para la piel. A partir de ahí, de la experiencia con otras madres en el parque, en la comunidad y demás, el proyecto fue creciendo, siempre velando la colaboración y la ayuda con otras personas, hasta que en el año 2022, ya sí por el volumen de demanda que teníamos, nos consolidamos como un proyecto de desarrollo local. Desde Buenavista, en el municipio Playa, continúa creciendo este proyecto. Lo hace desde el sacrificio familiar y eso Anabel lo valora mucho. Ella es una mujer emprendedora que imprime un importante mensaje en cada uno de los 24 productos que forman parte de su catálogo. Bienestar y salud desde lo natural. Estudiamos constantemente para sustituir los químicos convencionales de la industria cosmética por fitoingredientes. Estamos hablando de cosméticos naturales, pero a partir de un concepto holístico e integrativo que conjuga belleza y bienestar. Adquirir el conocimiento para la conformación de los productos ha sido para Anabel un reto por el que vale la pena luchar. Horas de estudio y experiencia se evidencian en el laboratorio, con los clientes, en el trabajo en equipo. Los ancestros valen y que viene de mi bisabuela, que curaba a través de plantas lo que se conoce las curanderas. Y me fui formando de manera autodidacta, estudiando mucho, chocando con el día a día de un niño con dermatitis atópica, que hoy le sale una ronchita y mañana tiene picazón y no se le ve nada.
y a partir de buscar alternativas donde no habían recursos y no resistirme a que no se podía hacer nada, creo que de ahí, de esa formación continua, es que surge nuestro proyecto y madura. Con productos naturales como la miel, el romero, la cera, entre otros, Anabel y su familia han construido un proyecto que hoy obtiene grandes resultados en ferias de desarrollo local y eventos de emprendimiento y creatividad en la isla. La acogida de las personas es maravillosa. Sentimos que a través de redes sociales, a través del contacto con el cliente, a través de la escucha, que es muy importante en el servicio a la población, es una familia que crece y se multiplica. Hoy están ausentes 2 personas, mi papá porque le tiene pánico a la cámara, pero lo que soy se lo debo a él. Mi esposo, que me apoya en todo y es mi guía para todas las cosas que decido. Ese es mi niño, por el que el proyecto se llama Jonathan. Es por la razón por la que en el 2015 incursiono en todo lo que son el mundo de lo vegetal y las plantas medicinales. Una persona muy importante para mí. Mi hermana, mi mamá, todo. Y mi niño Tiago, que es una oportunidad que me dio la vida de hacer las cosas diferentes, más naturales, más sencillas y cuidarlo mucho. Me gusta cómo trabaja mi mamá, mi papá, mi madrina. Aquí nosotros trabajamos en unión, la elaboración todo es como en familia. Creo que hemos avanzado muchísimo. Creo que como mujer y como madre cubana me he crecido ante las dificultades y que me identifico mucho con este lema del próximo Congreso de la Federación de Vencedoras de Imposibles. Hemos vencido muchos obstáculos, muchas incomprensiones, pero nos hemos crecido y hemos logrado madurar como proyecto. Lo que me falta es llegar a más personas. Llegar a más personas no por la ambición de ser un proyecto más grande, ni por un tema económico. Llegar a más personas porque cada día el mayor pago que yo recibo es el agradecimiento de la gente y el cambio de vidas que tenemos la posibilidad de contactar con nuestros clientes. Emprender no solo demuestra talento, actitud ante los retos. Emprender significa calar en la vida de la gente, de su familia, encender la llama de la creatividad y luchar porque tus logros se consoliden con el paso del tiempo. Emprender lleva sin dudas la pasión de una mujer como Anabel, quien junto a su esposo, sus hijos y la madrina de sus niños, llevan a Jonathan CG a hacer un proyecto de desarrollo local con una marca registrada y recetas propias. Elena Godínez Salmón en Buen Cubano. Continuamos el diálogo en Buen Cubano hablando con 2 mujeres emprendedoras muy valientes y nos han dicho que han tenido miedo y sobre eso hablaremos ahora en breves segundos, pero quisiera precisar, en tu caso, Cindy, llama la atención que el emprendimiento responde a una de las necesidades que tiene hoy nuestro país. De hecho, es uno de los retos demográficos más importantes que tiene el país y es la ancianidad. ¿Ustedes les brindan servicios a la tercera edad? ¿Me puedes contar brevemente sobre eso? A ver, mira, Tatamanía surge a partir de una necesidad que hubo dentro de la propia familia nuestra. Entonces, a partir de esta propia necesidad, pues surgió la idea de crear esta agencia. ¿Qué necesidad tenían en la familia? Cuidar a uno de nuestros familiares y no teníamos un apoyo fuera de... Porque hay veces que uno dice, bueno, vamos a buscar a alguien fuera, pero la desconfianza, el poco conocimiento, si esa familia uno va a trabajar y va a dejar a nuestro familiar en unas manos confiables. Entonces fue algo un poco difícil. Y nos vino la idea, pues emprender fue bastante difícil, arriesgado, porque pensábamos que nunca lo íbamos a lograr. Pero sí nos aprobaron el proyecto y bueno, fue algo maravilloso. El nombre de la agencia pues fue algo un poco también que surgió así de la nada, porque una de las niñas que integran nuestro círculo familiar, pues a su abuelita le decía mucho tata. Que tata uno está acostumbrado a escucharlo en los hermanos, pero ella no, ella se lo decía a su abuela. Y era tata y tata y tata y tata, y se hizo una manía decirle tata, por eso fue que surgió
el nombre de Tatamanía. De Tatamanía. Pero hasta ahora, como le comentaba, es la única agencia que existe a nivel nacional que se ha logrado legalizar sobre el tema de los cuidados. Cuidamos tanto adultos, personas mayores, personas con discapacidad y hasta niños. Es decir, el único emprendimiento que existe hoy en día en el país que ojalá surjan muchos emprendimientos para poder crear alianzas en todo el país, porque como decías, es una necesidad que ahora mismo es inminente y que tienen que surgir más emprendimientos como este. Y llama la atención que en la agencia participan tanto hombres como mujeres. Existen hombres y mujeres, pero el 98% somos mujeres. ¿Y qué sucede cuando es un hombre el que va a ir a cuidar a un anciano o una anciana? ¿Lo aceptan bien? Lo aceptan bien porque estos hombres que tenemos dentro de la agencia pues son magníficos igual y hacen lo mismo que hacen una mujer. Lo que nosotros las mujeres tenemos que sobreponernos más a todas las circunstancias y las dificultades que nos surgen en las tareas cotidianas del hogar, la familia que dejamos atrás y bueno, el tema de los cuidados, que aquí no solamente a lo mejor es un día de cuidado, a lo mejor a veces es hasta 24 horas de cuidado que requiere el cliente. Por eso que es más difícil, porque dejamos muchas cosas detrás, muchas cosas en casa. Y en tu caso, Suselmis, exactamente hemos hablado de que ofreces comunicación, pero ¿cuáles son los servicios que podemos encontrar en tu emprendimiento? Nosotros lo que hacemos es crear y desarrollar marcas. O sea, hoy los consumidores lo que compran no son productos, son marcas. Más bien lo que las marcas representan para ellos. Entonces nosotros lo que hacemos es conectar a las marcas, o sea, los negocios con sus consumidores desde este enfoque. Ahora, ustedes decían antes de la pausa que no todo ha sido color de rosa y sobre eso sí quisiera abundar, porque hoy estamos aquí precisamente para hablar de cómo se sobrepone la mujer emprendedora en nuestro país para seguir adelante. ¿Cuántos obstáculos han encontrado ustedes en su camino? Muchos. Unos cuantos. Y llega un momento en que dices, bueno, voy por el buen camino, voy bien. Hay veces como que te desilusionas un poco, pero después dices, no, al contrario, mientras más obstáculos, más me voy a sobreponer a todos ellos. Pero sí, es complicado tanto en la vida laboral como en la vida familiar. En la casa es bien difícil. Nosotras mismas que tenemos niñas pequeñas, la suerte es que por lo menos al menos yo cuento con mucho apoyo en mi familia, mucho apoyo, que igual al principio no entendían este proceso y todavía es y a veces no entienden el proceso. Hay veces que son las 2, 3 de la mañana y yo estoy trabajando. Y ellos ¿Trabajando en la casa? En la casa, sí, porque esto es un trabajo de 24 horas. Hay veces que no tienes tiempo ni para salir, ni para compartir con la propia familia. Y es complicado, a veces es hasta un poco doloroso, ¿no? Dedicarle tiempo a tu pequeño, porque ellos necesitan que nosotros le dediquemos, como mismo le dedicamos tiempo al trabajo, que le dediquemos tiempo también a ellos. Y hay que simultanear todas estas barreras, es bien difícil. Y en tu caso, Suselmi, ¿has encontrado obstáculos, digamos, legales, culturales, familiares? Hemos encontrado todo un poquito, pero en el ámbito profesional, una profesión, valga la redundancia, como la comunicación, es compleja. ¿Por qué? Por ejemplo, el médico cuando se gradúa todo el mundo sabe lo que hace el médico, un ingeniero civil igual, pero en comunicación es muy difícil. Y sobre todo una carrera bastante nueva, relativamente, que cuando te gradúas llegabas, pues la gente no sabía a qué te ibas a dedicar, si eras el de propaganda, si eras el que organizaba, o sea, ha sido muy complicado. Y en el escenario privado igual. ¿Cuánto puede aportar la comunicación? Y yo hablo un poco más de comunicación yo de las marcas, del branding. ¿Cuánto puede aportar el branding a un negocio? Me ha tocado educar, me ha tocado enseñar y me ha tocado demostrar. Creo que eso es lo más difícil, ¿no? O sea, que los dueños, porque los dueños saben que quieren eso, que eso es importante. Pero el cómo, por eso yo siempre le digo al equipo, no podemos decir el cliente no sabe lo que quiere. Yo creo que el cliente sí sabe lo que quiere. Lo que en una profesión como la nuestra, como la comunicación, hay que demostrarle cuánto le puede aportar a su marca, a su negocio, lo que tú estás haciendo. Y sobre todo hacerlo con buenas prácticas. Y como hay tan poca experiencia, digamos, tal vez en estos temas, bueno, pues ha costado un poquito que se entienda hasta dónde puedes aportar, qué es lo que te corresponde, cómo son los procesos. Y ese es el día a día. Ahora, ese es el día a día en lo profesional. Yo todavía voy a dejar en el tintero cuáles son esos obstáculos o esas dificultades en la vida personal para desarrollar
porque les propongo una segunda pausa en la conversación. A ustedes les recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de varias vías, sobre todo a través del correo electrónico y nuestras redes sociales. Quédese con nosotros, todavía tenemos muchísimo que contar. La producción de un extintor contra incendios dura como promedio 3 horas. El montaje de un pararrayo 3 días. Un gabinete con sistema digital de alarma 8 horas. Un módulo detector de fuego 20 minutos. La protección de la vida humana tiene garantía de por vida y 35 años de experiencia. Continuamos en Buen Cubano y antes de la pausa, Suselmis nos contaba algunas de las dificultades y de los obstáculos que ha encontrado en su vida profesional, en ese día a día con sus clientes y bueno, con los retos que obviamente encuentras. Pero y en lo personal, Suselmis, ¿todo es color de rosa? Para nada. También es complicado. En mi caso cuento con una red de apoyo, la familia me ayuda muchísimo, mi esposo también, pero él tiene su propio emprendimiento. Entonces imagínate, 2 padres emprendiendo negocios, es complicado en casa con una nena pequeña. Le ha tocado sacrificarse mucho. A veces Fabiana tiene que estar conmigo el día entero en sesiones creativas, en sesiones estratégicas, en reuniones con clientes. Ella tiene que abrir su agendita y ponerse a trabajar porque tiene que ir con mamá a trabajar porque papá está en otro. Y a veces es viceversa. Es ella con papá para que mamá pueda adelantar. Y aunque nos apoyamos, Liu, siempre sobre las mujeres recae una carga fuerte. Nosotros a veces en casa decimos, bueno, hoy te toca dormir a la niña para yo adelantar. Pero la niña no quiere dormir con papá, quiere dormir con mamá. ¿Qué hacemos ahí? Y entonces, bueno, pues te toca sacrificar y quedarte después hasta las 2 y las 3 de la mañana adelantando porque se te acumula el trabajo. O sea, que para las mujeres, yo estoy siempre insertada en la red de mujeres emprendedoras, me invitan a muchos espacios donde puedo compartir y te puedo decir que es como un hilo común. Siempre estamos hablando de eso, de la necesidad de una red de apoyo, de ayudarnos, de ver cómo se pudiera lograr para ayudar a la mujer emprendedora, porque incluso, te repito, las que tenemos apoyo, es difícil. Entonces hay que también crearse mecanismos, porque cuando los negocios empiezan a crecer, aparecen otros problemas con los cuales el emprendedor tiene que lidiar. Y ahí claro, tienes que ayudarte con meditación, con ejercicio, que si el yoga, tienes que hacerlo porque son recursos que te ayudan a liberar, pero el día también es finito. Entonces a veces yo digo, bueno, y aquí en la agenda, ¿dónde dejo el espacio? Pero tienes que hacerlo. Porque entiendo que una vez que el emprendimiento despega, sí, aumentan los clientes y por lo tanto es mucho más trabajo. Y aumenta el equipo también y las responsabilidades. Porque cuando tú estás gestionando, por ejemplo, 10 clientes a la misma vez, donde terciarizan hacia ti todo su proceso de marca, no estamos hablando de algo puntual. Es una operatividad muy grande, aunque tengas un equipo talentosísimo, que esa es mi suerte, y con deseos de comerse el mundo como el equipo que tengo hoy, pero igual la operatividad está ahí, más la estrategia. Porque nosotros hacemos un trabajo muy estratégico, donde tienes que evitar que la operatividad te consuma. Entonces, cuando el negocio crece, crece todo, crecen las responsabilidades, crecen las acciones que tienes que hacer. Y decíamos en la presentación que cada vez encontrar mujeres emprendedoras en Cuba es un poco más habitual. Sin embargo, todavía, sí, es muy bueno, pero todavía los hombres son mayoría y por mucho. Y entonces quisiera preguntarles a ustedes que conocen, o sea, no solamente su experiencia, sino también la de otras de sus colegas, si les parece que para los hombres es más fácil, el camino es mucho más expedito para el emprendimiento. Bueno, en el caso de nosotros, que la mayoría de las somos mujeres, no, para nada. No es más fácil para las mujeres. Nosotros tenemos casi todas hijos, y de las muchachitas nuestras, la cuidadora, que no tienen hijos, pues, aunque sea tienen un perrito en casa, ya que siempre tienen que atender. Pero es bien difícil, porque lo mismo es cuidar a la persona, al cliente que tenemos que cuidar, que estar pensando todo lo que dejamos en casa. Y a veces no solamente es ni la propia cuidadora, sino es el familiar. Ese cliente que contrata el servicio, que también forma parte, que también es cuidador, es algo difícil, es algo bien complicado. Y nosotros tenemos que enseñarle, y aparte de enseñarle,
pues mostrarle los caminos y sobreponernos como tal a todos los problemas para poder ser emprendedoras como tal. Y en el caso tuyo, Suselmis, que has podido también conocer la historia y el trabajo de otros emprendedores y otras emprendedoras, ¿te parece que es más fácil para los hombres? Y no estamos aquí, o sea... cuestionando. No, yo por lo menos soy de la opinión de que ambos deberían caminar por las mismas sendas, con similares obstáculos y similares facilidades. Claro. Pero ¿cómo lo has visto tú? Yo creo que desde el punto de vista legal, no. O sea, no hay un ente que diga vamos a aprobar más proyectos de hombres que de mujeres. Eso no ocurre así. Lo que ocurre es desde el punto de vista de la sociedad. Y yo creo que incluso de cómo somos. Por ejemplo, a veces nosotros llegamos a casa y la casa está regada. Y mi esposo con una facilidad enorme dice, duerme, mañana la arreglamos. Yo no puedo dormir con la casa regada. Entonces, él se acuesta porque ya para él eso no es un problema. Mañana lo resolvemos o se va. Él sigue. Yo no, yo tengo que hacer la pausa, organizar y después dormir. O sea, y así con todo, ¿no? Con el cuidado de los hijos, con la familia. Siempre la mujer, no sé si es que nosotras nos exigimos un plus o será es que parte también todavía de esas ideologías, de esas culturas que están tan acendradas en nuestro país. Sí, parece. Sí. Incluso en jóvenes, porque yo tengo matrimonios jóvenes, somos dos jóvenes que vamos a la par. Mi esposo y yo vamos a la par, nos ayudamos muchísimo. Pero ya te digo, es cultural, es algo como de sociedad, ¿no? O de formación de cómo somos nosotras, que como más quisquillosas, como más cuidadosas con las cosas, obsesivas tal vez en algunos momentos, que le damos importancia a temas que para nosotras son importantes, porque no puedo dormir con la casa regada, para mí es importante, es parte de mi paz. Él sí, ¿entiendes? Es tan importante como que tu negocio sea... Exacto. Bueno, tengo que ser honesta con ustedes, había muchísimas más preguntas para el diálogo, pero el tiempo se nos ha acabado. Es terrible el tiempo en televisión, les agradezco muchísimo a ustedes la oportunidad de conocerlas, de poder dialogar, de que inspiren también a otras mujeres emprendedoras y seguro nos veremos en el camino. Gracias. Y a usted, como siempre les digo, manténgase en contacto con En Buen Cubano cada semana para seguir hablando sobre nosotros, como siempre les digo, en Buen Cubano.